La noche había caído sin aviso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en un instante perpetuo de penumbra. En la carretera solitaria, que serpenteaba entre altos robles y cipreses, el silbido del viento se mezclaba con un murmullo ininteligible. Era una de esas noches en que la niebla se hacía espesa, dibujando figuras difusas entre los árboles, como si el bosque ocultara secretos demasiado antiguos para ser revelados a la mirada mundana. Claudia conducía lentamente, obligándose a no apartar la vista de la carretera. El silencio del exterior contrastaba con el tumulto de sus pensamientos. Aquella ruta tenía fama de ser maldita, contaban viejas leyendas del lugar, y aunque para ella parecían simples historias de embusteros, algo en esa noche en particular le erizaba la piel. El parabrisas reflejaba luces intermitentes y sombras danzantes, y cada curva parecía arrastrarla hacia un abismo ineludible. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de un pequeño y casi olvidado pueblo, Claudia sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral. Las casas, de fachadas descoloridas y tejas partidas, parecían custodiar secretos olvidados desde hacía generaciones. Sin pensarlo dos veces, salió del vehículo con una mezcla de curiosidad y temor. Cada paso sobre las veredas empedradas resonaba como un eco distante de otra época, mientras una sensación de inminente peligro la envolvía. Caminó hacia la plaza central, en cuyos extremos se alzaba una antigua iglesia semiderruida. Las vidrieras rotas y el altar desgastado por los años contaban historias de fe perdida y de rituales que desafiaban la propia noción del bien y del mal. Al acercarse, percibió un leve murmullo, como si las piedras mismas susurraran relatos de tragedia y redención. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó en la penumbra la figura de un antiguo roble, cuyas ramas, retorcidas y nudosas, parecían apuntar hacia la iglesia, como si quisieran invitarla a adentrarse en sus oscuros recodos. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más opresivo. La luz de su linterna se filtraba tambaleante entre las grietas, revelando retazos de un pasado convulso. En un rincón encontró un viejo diario encuadernado en cuero desgastado. Las letras, casi ilegibles, narraban episodios de alabanzas, ritos prohibidos y promesas rotas. Las páginas hablaban de un pacto ancestral, susurrado entre sombras, para evitar que una entidad de ultratumba reclamara las almas de aquellos que se atrevieran a ignorar sus advertencias. La idea de que el pueblo hubiera pactado con fuerzas oscuras resultaba tan absurda como escalofriante, pero cada palabra intensificaba la sensación de peligro inminente. Al dejar la iglesia, Claudia se encontró con un callejón angosto que la condujo hasta una vieja casa de piedra, cuyos restos aún conservaban vestigios de un tiempo en que el esplendor y la solemnidad la definían. La puerta, apenas colgando de sus bisagras, parecía recordarle que en aquel lugar se habían vivido momentos de profunda inquietud. La empujó con cautela y al entrar, el chirrido prolongado resonó como un lamento suspendido en el aire. En el interior, el ambiente estaba impregnado de humedad y un tenue aroma a antiguas resinas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos cuya lógica escapaba a la comprensión, y en el centro de la sala un gran retrato, desvaído por el paso del tiempo, parecía observar a quien osara perturbar la calma del lugar. Cada habitación de la casa revelaba una historia diferente. En otra recámara, un antiguo reloj de péndulo marcaba una hora imposible, haciendo eco con cada tic-tac que resonaba en la soledad del recinto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la maldición del pasado reclamara nuevamente a los vivos. Las voces de los antiguos habitaban cada esquina, y en los susurros que se alzaban a medianoche, parecía que la casa misma trataba de contar su historia de traición y desesperanza. Las horas pasaron lentamente,
y la tensión interior de Claudia alcanzaba su punto máximo. Decidida a descubrir la verdad, regresó a la iglesia en busca de pistas adicionales. Allí, en el altar, encontró una pequeña caja metálica oculta tras unas piedras desprendidas de la pared. Dentro reposaba un relicario grabado con símbolos arcanos y una inscripción en un idioma olvidado. Al sostenerlo entre sus manos temblorosas, sintió como si una carga antigua se apoderara de su espíritu, obligándola a enfrentar aquello que durante tanto tiempo había permanecido en las sombras. La atmósfera se tornó lúgubre y casi irreal. El relicario parecía pulsar con vida propia, y en un instante, las paredes de la iglesia comenzaron a susurrar de nuevo. Voces lejanas se mezclaban en un coro siniestro, narrando historias de pactos oscuros y castigos ineludibles. Claudia supo entonces que había desencadenado algo más grande que su propia curiosidad, algo que acechaba en la penumbra, esperando el momento preciso para reclamar su revancha. La entidad, esa presencia intangible pero inexorable, se manifestaba a través del eco del abismo, conectando el presente con un pasado que jamás pudo ser redimido. Mientras la noche avanzaba y el cielo comenzaba a atisbar los primeros indicios de una aurora sombría, Claudia se vio obligada a huir de aquel lugar de sombras y susurros. Sin embargo, en cada paso que daba, la sensación de ser observada se intensificaba. El relicario, ahora oculto en el bolsillo de su abrigo, parecía tener la intención de guiarla hacia un destino del que no había escape. El bosque, ahora despierto con voces inhumanas, se abría ante ella, revelando un sendero que conducía a un claro donde la luna, oculta entre nubes densas, parecía hacerle una señal de advertencia. En ese claro, el eco del abismo parecía llegar con fuerza. Las sombras se alargaban y se mezclaban con la penumbra del entorno, formando figuras que danzaban al ritmo de un viento espectral. Fue allí, en medio de ese escenario de pesadilla, donde Claudia se enfrentó a la entidad. No era una presencia corpórea, sino más bien una fuerza intangible, un susurro perpetuo que encontraba eco en lo más profundo de su ser. La confrontación no fue violenta, sino una lucha silenciosa y amarga, donde cada latido de su corazón resonaba como un grito de desafío contra aquello que pretendía sumirla en la oscuridad eterna. Con el alba asomando tímidamente por el horizonte, Claudia comprendió que algunas marcas del pasado no se pueden borrar y que el destino de aquellos que se atreven a mirar demasiado profundo está irremediablemente sellado. El relicario, testigo mudo de ese enfrentamiento, descansaba ya frío en su regazo. La maldición del pueblo, con su eco del abismo, se había impregnado en su ser, dejando la certeza de que, aunque la noche se disipara, el terror no era más que el reflejo de la sombra interior que todos cargamos. Así, mientras el sol despuntaba con luces pálidas y el pueblo comenzaba a desvanecerse en el olvido, Claudia siguió su camino. Llevaba consigo el peso de un descubrimiento que trascendía la mera presencia del mal. Una lección silenciosa sobre la fragilidad de la fe humana y la inevitabilidad del destino. El eco del abismo no era un recuerdo pasajero, sino una herida abierta en la historia de un lugar. Una advertencia para aquellos que, en la búsqueda de respuestas, se adentran demasiado en los recónditos rincones donde habitan los miedos ancestrales.